A mediados del siglo XIV, el reino de Portugal era un tablero de ajedrez político, donde cada movimiento se calculaba para garantizar poder y estabilidad. El rey Alfonso IV, conocido como el Bravo, gobernaba con mano de hierro, consciente de que la paz de su reino dependía de alianzas estratégicas y matrimonios concertados. Su mayor preocupación era su heredero, el infante Don Pedro, un joven de temperamento pasional y corazón indomable. Para sellar un pacto crucial con el reino vecino de Castilla, Alfonso concertó el matrimonio de Pedro con la noble Constanza Manuel. Era una unión de conveniencia, un contrato firmado con la tinta de la diplomacia y no con los suspiros del amor. Constanza era una pieza en el juego del poder y se esperaba que Pedro cumpliera su deber dinástico sin cuestionar, garantizando así la sucesión y la frágil paz entre las naciones. La corte portuguesa, un nido de intrigas y ambiciones, se preparaba para recibir a la nueva infanta. Con ella vendría un séquito de damas de compañía castellanas, ojos y oídos de una tierra extranjera. Entre ellas, una joven cuya belleza y gracia eran susurradas por los pasillos incluso antes de su llegada. Su nombre era Inés de Castro, una hidalga gallega de linaje noble, destinada a servir a su señora en tierras lusitanas. Nadie podría prever que la llegada de aquella comitiva no traería solo la formalidad de una nueva alianza, sino también la semilla de una pasión arrolladora que desafiaría al rey, a la iglesia y al propio destino. Si te fascinan las historias donde el amor y el poder chocan, suscríbete al canal y activa la campanita, pues esta saga atrapará tu atención hasta el último aliento. Si te fascinan las historias donde el amor y el poder chocan, suscríbete al canal y activa la campanita. Te prometemos relatos que te robarán el aliento. El aire en Lisboa estaba cargado de una expectativa formal, pero bajo la superficie de la etiqueta real, una corriente de curiosidad recorría la nobleza. Llegada de Inés no era un evento de estado, pero el destino ya tejía sus hilos invisibles. Para el infante Pedro, atrapado en un matrimonio sin afecto, la vida estaba a punto de cambiar de una forma que sacudiría los cimientos de su mundo y de su reino. La comitiva de Constanza Manuel hizo su entrada solemne en la corte portuguesa. Las damas, con sus vestidos elegantes y miradas recatadas, seguían a la infanta. Fue en ese escenario de formalidad y pompa donde los ojos de don Pedro se cruzaron por primera vez con los de Inés de Castro. El instante fue breve, un vistazo en medio de la multitud, pero suficiente para encender una chispa en un corazón que se sentía adormecido. Inés poseía una belleza que la distinguía, no solo por la armonía de sus rasgos, sino por una melancolía cautivadora en su mirada. Para Pedro, que vivía un compromiso político vacío, su presencia era como una melodía inesperada en medio de un silencio monótono. Él, el heredero del trono, vio en ella no solo a una dama de compañía, sino un atisbo de algo auténtico, un sentimiento que jamás había conocido. Los encuentros iniciales eran discretos, limitados por los rígidos protocolos de la corte, intercambios de miradas durante los banquetes, sonrisas furtivas en los jardines del palacio. Cada pequeño gesto alimentaba una atracción que crecía peligrosamente a la vista de todos, pero que nadie aún osaba nombrar. Era un secreto compartido solo en el silencio, un entendimiento mutuo que florecía al margen de las obligaciones y los deberes reales que los separaban. La sociedad del siglo XIV no perdonaba desviaciones, especialmente cuando involucraban la línea de sucesión al trono. El amor de Pedro por Inés era una traición no solo a su esposa, Constanza, sino a su padre, el rey Alfonso IV, y a todo el reino de Portugal. El riesgo era absoluto, pero la fuerza que los unía parecía ignorar las consecuencias, creciendo cada día con una intensidad que asustaba y encantaba. Mientras Pedro se distanciaba emocionalmente de su esposa legítima, su atención se centraba completamente en Inés. Su relación, aún platónica, ya era el mayor escándalo no declarado de la corte. Los nobles comenzaban a susurrar, los consejeros a observar con preocupación. El amor prohibido estaba a punto de convertirse en un incendio, y el escenario para esta tragedia romántica estaba montado, esperando solo el desarrollo de los actos. Lo que comenzó con miradas evolucionó a encuentros secretos.
bajo el manto de la noche, lejos de los ojos vigilantes de la corte, Pedro e Inés daban rienda suelta a un sentimiento que ya no podían reprimir. Los jardines del palacio se convirtieron en su santuario y las cartas intercambiadas en sus confesiones. Registros biográficos y la tradición oral hablan de una pasión arrolladora, documentada más por la leyenda que por diarios, pero cuya intensidad marcó la historia para siempre. Cada encuentro era un desafío a las normas de la época. La infidelidad real era un pecado mortal y una ofensa política gravísima. La familia de Inés, los poderosos hermanos Castro, representaba una creciente influencia castellana en Portugal, algo que el rey Alfonso IV veía con extrema desconfianza. El amor de su hijo no era solo un capricho romántico, era una potencial amenaza a la soberanía de su reino y a la estabilidad de la corona. Los obstáculos eran monumentales. Además del matrimonio de Pedro, estaba el honor de dos familias nobles y el delicado equilibrio de poder entre Portugal y Castilla. Inés, aunque de linaje noble, jamás sería considerada una pareja adecuada para el heredero del trono, especialmente siendo aya de la propia infanta. Vivían en un laberinto de prohibiciones, donde cada paso, el uno hacia el otro, los alejaba más de la seguridad y la aceptación. A pesar de todo, la relación se profundizaba. Pedro encontraba en Inés una confidente, un alma gemela que comprendía sus pasiones y frustraciones. Ella, por su parte, veía en él no solo al príncipe, sino al hombre, vulnerable detrás del título. Su amor era un refugio, un mundo particular construido contra las murallas de la Convención, un acto de rebeldía silenciosa que resonaba con más fuerza que cualquier decreto real. Dándose cuenta de la gravedad de la situación, el rey Alfonso IV tomó la primera de muchas medidas drásticas. Ordenó el exilio de Inés de Castro, enviándola al castillo de Alburquerque, en la frontera con Castilla. La intención era clara: apagar la llama de aquella pasión con la distancia. Mal sabía él que esa separación forzada solo fortalecería los lazos que los unían, transformando el deseo en una determinación inquebrantable. El exilio fue una prueba de fuego para el amor de Pedro e Inés. Separados por cientos de kilómetros de caminos peligrosos y por la voluntad implacable de un rey, se negaron a sucumbir a la desesperación. La comunicación se convirtió en su único consuelo, mantenida a través de mensajeros secretos que arriesgaban sus vidas para llevar cartas de un lado a otro. En esos pergaminos derramaban su añoranza, promesas y esperanzas. ¿Te emociona este romance imposible? Deja tu like y cuéntanos en los comentarios si crees que Inés y Pedro estaban destinados a amarse. Contra todo, las cartas, aunque no han sobrevivido en su totalidad, son mencionadas por cronistas de la época como pruebas de un vínculo que la distancia no podía romper. Pedro reafirmaba su amor eterno, prometiendo que, un día, estarían juntos, libres de las ataduras políticas que los apresaban. Inés, por su parte, expresaba su temor por el futuro, pero también su lealtad inquebrantable al príncipe que había capturado su corazón. Mientras tanto, en Portugal, la vida de Pedro se había convertido en un tormento. Cumplía sus obligaciones como infante, pero su espíritu estaba lejos, en Castilla. La ausencia de Inés lo dejó melancólico y aún más desafiante con respecto a su padre. La corte observaba al príncipe consumirse en tristeza, un hombre dividido entre el deber hacia su reino y la devoción a una mujer que le había sido arrebatada. La situación de Inés en el exilio también era delicada. Estaba aislada, lejos de casa y bajo la vigilancia constante de los aliados del rey portugués. Su única fuerza provenía de las palabras de Pedro, que le recordaban que no estaba olvidada. Esta correspondencia clandestina era el hilo de vida que los mantenía conectados, tejiendo una promesa de reencuentro a la que ambos se aferraban con todas sus fuerzas. Entonces, un evento inesperado cambió el curso de los acontecimientos. En 1345, la infanta Constanza Manuel murió pocas semanas después de dar a luz al heredero legítimo del trono, Fernando. La muerte de su esposa, aunque trágica, representó para Pedro una puerta que se abría. Estaba finalmente libre del matrimonio concertado y la principal barrera legal que lo separaba de Inés había desaparecido, abriendo camino a un nuevo y peligroso capítulo.
Con la muerte de Constanza, Pedro se sintió libre para traer a Inés de vuelta a Portugal. Ignorando por completo los consejos de su padre y de la corte, la instaló en Coimbra, en el Palacio de Santa Clara. Lo que antes era un romance secreto y susurrado, ahora se convertía en una unión pública y desafiante. Vivían abiertamente como marido y mujer, un escándalo sin precedentes que afrentaba directamente la autoridad real. El rey Alfonso IV se enfureció. La muerte de su nuera debería haber sido una oportunidad para forjar una nueva alianza matrimonial para Pedro, fortaleciendo aún más el reino. Sin embargo, su hijo no solo se negaba a considerar a cualquier otra novia, sino que además traía de vuelta a la mujer que era el eje de toda la crisis. La terquedad de Pedro era vista como una insubordinación que ponía sus deseos personales por encima del bienestar de Portugal. La vida de Pedro e Inés en Coimbra fue por un tiempo un interludio de felicidad. Lejos de la opresión de la corte de Lisboa, pudieron finalmente vivir su amor. Inés le dio a Pedro 4 hijos, fortaleciendo aún más los lazos entre ellos. Para el príncipe, aquella familia era la prueba de que su amor era verdadero y bendecido, aunque no tuviera el reconocimiento de la Iglesia o del Estado. No obstante, esta felicidad doméstica era una afrenta para la nobleza portuguesa. Los hijos de Inés, aunque ilegítimos a ojos de la ley, eran vistos como una amenaza potencial al heredero legítimo, don Fernando, el hijo de Constanza. Los hermanos de Inés, los Castro, ganaban cada vez más influencia junto a Pedro, alimentando el miedo de que el trono portugués pudiera caer bajo el dominio de una facción castellana. La corte se dividió. Por un lado, los partidarios de Pedro, que veían en Inés a una mujer digna de su amor. Por otro, los consejeros del rey, que la consideraban la personificación del peligro. La cuestión dejó de ser un simple romance prohibido para transformarse en una crisis de Estado. Alfonso IV estaba atrapado entre el amor obstinado de su hijo y la presión creciente de sus nobles para una solución definitiva. La unión de Pedro e Inés, aunque feliz, era una isla rodeada por un mar de hostilidad. La nobleza portuguesa, liderada por consejeros influyentes como Pero Coelho, Álvaro González y Diogo López Pacheco, veía el creciente poder de los hermanos Castro con alarma. Susurraban a los oídos del rey Alfonso IV, pintando a Inés no como una amante, sino como una manipuladora castellana que usaba su poder sobre el príncipe para favorecer a su propia familia. Los hijos de Pedro e Inés, conocidos como los infantes de Beira, eran sanos y fuertes, en contraste con la frágil salud del heredero legítimo, don Fernando. Esto alimentaba el pavor de que, tras la muerte de Alfonso IV, Pedro pudiera intentar legitimar a sus hijos con Inés, sumiendo al reino en una guerra civil por la sucesión. El futuro de Portugal parecía estar en juego a causa de una pasión. Inés, por su parte, vivía en un estado de constante aprensión. Aunque amada por Pedro, sabía que era odiada por la corte. Intentaba mantenerse discreta, centrada en sus hijos y en su vida en Coimbra, pero su propia existencia era una provocación. El pueblo, a veces, la llamaba la reina, un título que no poseía por derecho, pero que reflejaba el poder que ejercía sobre el corazón del futuro rey. La presión sobre Alfonso IV se volvió insoportable. Intentó de todas las formas convencer a Pedro de que se casara con una princesa de sangre real, de que abandonara a Inés y garantizara la estabilidad de la corona. Pero Pedro era irreductible. Declaraba que jamás se casaría con otra mujer, pues su corazón y su alma ya pertenecían a Inés de Castro, una declaración que, para el rey, sonaba como la sentencia de muerte de su dinastía. Fue en este clima de paranoia e intriga que un rumor comenzó a circular, un rumor que sellaría el destino de Inés. Se decía que Pedro se había casado secretamente con ella. Si era verdad, sus hijos podrían, de hecho, reclamar el trono. Para los consejeros del rey, la amenaza era ahora real e inmediata. La única solución, susurraban, era cortar el mal de raíz. El rumor del matrimonio secreto fue la gota que colmó el vaso. Pero Coelho, Álvaro González y Diogo López Pacheco, los tres principales consejeros del rey Alfonso IV, convencieron al monarca de que la existencia de Inés de Castro era una amenaza existencial para el reino.
Argumentaron que, mientras ella viviera, la paz estaría en riesgo y la influencia castellana continuaría, creciendo como una mala hierba en el jardín de Portugal. Alfonso IV, un rey pragmático y a veces cruel, se vio en una encrucijada. Amaba a su hijo, pero su deber como rey era más importante. La estabilidad de Portugal, por la que había luchado durante todo su reinado, parecía depender de una decisión terrible. Influenciado por el miedo a una guerra civil y por la xenofobia de su corte, cedió a la presión de sus consejeros. La sentencia de muerte de Inés fue decretada en secreto. La conspiración se planeó con cuidado. Necesitaban actuar en un momento en que don Pedro estuviera ausente, incapaz de proteger a su amada. La oportunidad surgió cuando el príncipe partió a un viaje de caza. Con el camino libre, el rey y sus 3 consejeros cabalgaron hacia Coimbra, en dirección al Palacio de Santa Clara, donde Inés vivía con sus hijos, ajena al sombrío destino que se aproximaba. El plan era simple y brutal: eliminar a Inés de Castro, y con ella, la fuente de todo el conflicto. Los inocentes conspiradores creían que estaban actuando en nombre del bien mayor, salvando al reino de la ambición castellana y de la terquedad de un príncipe apasionado. Se veían a sí mismos como patriotas, ejecutando una razón de Estado, un concepto que justificaba los actos más crueles en nombre de la supervivencia de la nación. Mientras cabalgaban, el destino de una familia estaba siendo sellado. Inés, en su casa, cuidaba de sus hijos, quizás soñando con el día en que su amor por Pedro sería finalmente aceptado. No sabía que en aquel preciso momento, la justicia fría e implacable del rey estaba en camino, lista para transformar su historia de amor en una de las tragedias más duraderas y sangrientas de la historia de Portugal. El 7 de enero de 1355, el rey y sus consejeros llegaron al Palacio de Santa Clara. Al ser informada de la llegada inesperada de su suegro, Inés sintió un escalofrío de pavor. Sabía cuánto la despreciaba Alfonso IV y comprendió inmediatamente la gravedad de la situación. En un acto de desesperación, fue al encuentro del rey, llevando a sus 3 hijos pequeños de la mano, con la esperanza de que la visión de sus propios nietos pudiera ablandar su corazón. La escena, que se volvería inmortal en la literatura y el arte, tuvo lugar en los jardines de la propiedad, más tarde bautizada como Quinta das Lágrimas. Inés se arrodilló a los pies del rey, bañada en lágrimas, e imploró por su vida. No pidió por sí misma como amante del príncipe, sino como madre. Presentó a los niños, nietos del propio rey, y suplicó que la perdonara por amor a ellos, para no dejarlos huérfanos. Dice la leyenda que, por un momento, Alfonso IV vaciló. La visión de sus nietos y la súplica desesperada de la madre tocaron el corazón del viejo monarca. Estaba a punto de ceder, de perdonarla y de retractarse de su terrible decisión. La humanidad del abuelo casi superó la crueldad del rey. Se dio la vuelta para marcharse, dejando a Inés con un hilo de esperanza de que su vida sería perdonada. Sin embargo, sus consejeros no permitirían tal debilidad, pero Coelho y los otros intervinieron rápidamente, recordando al rey sus deberes, la amenaza castellana y el riesgo de una guerra civil. Lo acusaron de dejarse llevar por lágrimas de mujer, mientras el futuro del reino estaba en juego. La razón de Estado, fría e implacable, fue nuevamente evocada como el argumento final. Influenciado de nuevo, el rey endureció su corazón y dio la orden final. Se retiró del lugar, dejando a Inés en manos de sus verdugos. Pero Coelho, Álvaro González y Diogo López Pacheco, sin dudarlo, desenvainaron sus puñales. Ignorando los gritos de los niños y las últimas súplicas de Inés, la asesinaron brutalmente allí mismo, en los jardines que un día fueron el escenario de su amor con Pedro. Cuando la noticia del asesinato de Inés llegó a don Pedro, su dolor se transformó instantáneamente en una furia arrolladora. El cronista Fernão López describe que el príncipe quedó tan fuera de sí que parecía un hombre loco, consumido por un deseo de venganza que conmocionaría al reino. Le habían arrebatado el amor de su vida de la forma más cruel, y él sabía exactamente quiénes eran los culpables, su propio padre y los consejeros reales. El dolor de Pedro no fue privado, se convirtió en una rebelión abierta. Reunió a sus aliados y declaró la guerra a su propio padre. Durante casi un año,
Portugal fue devastado por un conflicto civil, con el hijo luchando contra el rey en una campaña sangrienta por el norte del país. El príncipe heredero, movido por el luto y la rabia, estaba dispuesto a destruir el reino que un día heredaría para vengar la muerte de su amada. Alfonso IV, ya anciano y cansado, se dio cuenta de que la furia de su hijo no cesaría. El asesinato de Inés, planeado para garantizar la paz, había sumido a Portugal en la guerra. Finalmente, con la intervención de la reina Beatriz, madre de Pedro, se negoció una frágil tregua. Pedro aceptó deponer las armas, pero impuso una condición: que los asesinos de Inés fueran debidamente castigados cuando él ascendiera al trono. El rey, en un intento de proteger a sus hombres, exilió a Pero Coelho, Álvaro González y Diogo López Pacheco a Castilla. Creía que, con el tiempo, la ira de Pedro disminuiría y el asunto sería olvidado. Fue un error de cálculo monumental. Pedro nunca perdonó. Alimentó su deseo de venganza, esperando pacientemente el día en que el poder estaría en sus manos. Esa espera consumió los últimos 2 años del reinado de Alfonso IV. La relación entre padre e hijo se rompió irremediablemente. Pedro gobernaba su propia casa como un rey a la espera, contando los días para poder ejecutar su justicia. La muerte de Inés no había terminado la historia. Por el contrario, había dado inicio a su capítulo más sombrío y vengativo, uno que sería escrito con la sangre de sus asesinos. Si esta historia te tiene atrapado como a nosotros, comparte este vídeo con alguien que ame las leyendas que desafían el tiempo. El velo escondido necesita de ti. En 1357, el rey Alfonso IV murió, y don Pedro finalmente ascendió al trono como Pedro I de Portugal. Su primera prioridad no era gobernar, sino ejecutar la venganza que había planeado durante 2 largos años. Su luto no había disminuido, solo se había solidificado en una determinación fría e implacable. El nuevo rey era ahora el juez, el jurado y el verdugo, y su justicia sería terrible. Su primer acto como rey fue negociar con el rey de Castilla, Pedro I, el Cruel, la extradición de los asesinos de Inés. A cambio de algunos fugitivos castellanos que estaban en Portugal, consiguió que le entregaran a Pero Coelho y Álvaro González. Diogo López Pacheco, más astuto, logró escapar a Francia, huyendo del alcance de la venganza real por el momento. Los 2 asesinos capturados fueron llevados a Santarém, donde el rey los esperaba. A Pedro I no le interesaba un juicio formal. Organizó un banquete público y, según las crónicas más vívidas y posiblemente exageradas, presidió personalmente la tortura y ejecución de los 2 hombres. La escena descrita es de una crueldad casi inimaginable, un reflejo directo de la profundidad de su dolor y de su odio. Esta intensidad de emociones es lo que hace la historia tan cautivadora. Si conoces otra historia de amor histórica que merezca ser contada, deja tu sugerencia en los comentarios. Nos encanta descubrir estas joyas ocultas con vosotros. La leyenda cuenta que, mientras cenaba, Pedro ordenó que a uno de los hombres le arrancaran el corazón por la espalda y al otro por el pecho, como castigo por haberle arrancado el suyo. Sea la crónica un relato fiel o una exageración para ilustrar su furia, el hecho es que la ejecución fue brutal y pública, sirviendo como una advertencia a todos los que osaran desafiar su voluntad. El rey, que más tarde sería apodado el Justiciero o el Cruel, demostró que su ley era absoluta y que su memoria de Inés sería honrada con sangre. Pero la venganza, por más terrible que fuera, aún no estaba completa. Tras saciar su sed de venganza, el rey Pedro I convocó a la corte y al clero para una declaración solemne en la ciudad de Cantanhede, en junio de 1360. Ante todos los nobles y obispos del reino, hizo un anuncio que conmocionó a todos y cambió para siempre la historia de Portugal. Juró públicamente, sobre los evangelios, que se había casado secretamente con Inés de Castro años antes. El matrimonio, según él, se había celebrado en Braganza, con minores en la bendición de un obispo y atestiguado por su criado. Con este juramento, Pedro no solo validaba su amor, sino que también legitimaba su unión a los ojos de Dios y de la ley. Inés de Castro ya no era la amante del príncipe, era, póstumamente, la legítima esposa del rey y por lo tanto la reina de Portugal.
Esta declaración tuvo implicaciones profundas. Primero, transformó el asesinato de Inés de un crimen contra una noble a un acto de regicidio, la ejecución de la reina consorte. Esto justificaba la brutalidad de su venganza contra los asesinos. Segundo, y más peligrosamente, habría la posibilidad de que sus hijos con Inés pudieran tener una reclamación legítima al trono, amenazando la sucesión de don Fernando. La corte quedó atónita. Aceptar la palabra del rey era aceptar que habían permitido el asesinato de su reina. La nobleza y el clero, temiendo la furia del monarca, no tuvieron otra opción que aceptar el juramento como verdadero. La declaración fue formalizada e Inés de Castro fue oficialmente reconocida como reina de Portugal. Pero el rey aún no estaba satisfecho. Su amada necesitaba ser coronada. La revelación del matrimonio secreto era la pieza central del acto final de Pedro. Había pasado años viviendo un amor prohibido, sufriendo el asesinato de su esposa y planeando su venganza. Ahora, con todo el poder del reino en sus manos, se preparaba para realizar el acto más macabro y romántico de todos, la coronación de su reina muerta, un evento que desafiaría la lógica, la razón y a la propia muerte. La decisión de coronar a una reina muerta era algo que el mundo nunca había visto. El rey Pedro I ordenó que el cuerpo de Inés de Castro fuera exhumado de su tumba en Coimbra. El cadáver, en estado de descomposición tras 5 años, fue preparado para la ceremonia más extraña y solemne de la historia portuguesa. La vistieron con los más ricos trajes reales, la adornaron con joyas y la prepararon para su ascensión final. La ceremonia de coronación se celebró en el monasterio de Alcobaça, el Panteón Real. El cuerpo de Inés fue colocado en un trono al lado de Pedro. La corona real fue puesta sobre su cabeza y el cetro en su mano esquelética. El rey, entonces, exigió que todos los nobles del reino, uno por uno, se acercaran al trono y rindieran homenaje a la nueva reina, besando la mano del cadáver en señal de vasallaje. Imagina la escena. La élite de Portugal, incluyendo hombres que quizás habían apoyado su asesinato, forzados a arrodillarse ante el cuerpo en descomposición de la mujer que habían despreciado. Era la cúspide de la venganza de Pedro, una humillación pública y un acto de poder absoluto. No solo la hizo reina, sino que forzó a sus enemigos a reconocer su soberanía, incluso después de la muerte. La historia de la coronación póstuma se extendió por toda Europa, convirtiéndose en una leyenda de amor, locura y poder. Algunos historiadores modernos cuestionan si el evento ocurrió exactamente como la leyenda lo describe, sugiriendo que pudo haber sido una exageración de los cronistas. Sin embargo, el hecho de que la historia haya sido contada y creída durante siglos revela la profundidad del impacto que el amor de Pedro e Inés tuvo en la psique colectiva. Tras la ceremonia, Pedro organizó un grandioso cortejo fúnebre. El cuerpo de Inés fue transportado en una procesión iluminada por antorchas desde Coimbra hasta el monasterio de Alcobaça. Allí sería sepultada en una magnífica tumba de mármol que él mismo había encargado. La reina muerta finalmente descansaría, pero su historia apenas comenzaba a volverse inmortal. El lugar de descanso final de Inés no sería una tumba común. El rey Pedro I encargó 2 magníficos sarcófagos de mármol, uno para Inés y otro para sí mismo, que son considerados obras maestras de la escultura gótica europea. Supervisó personalmente cada detalle de la tumba de su amada, asegurándose de que fuera un monumento digno de una reina y del amor que sentía por ella. La tumba de Inés está ricamente decorada con escenas de su vida y de la vida de Cristo, sostenida por 6 criaturas híbridas, mitad hombre, mitad animal, que, según la leyenda, representan a sus asesinos, condenados a cargar su peso por la eternidad. En la tapa, una bellísima efigie de Inés reposa serenamente, con una expresión pacífica, como si solo estuviera durmiendo, vigilada por ángeles. El detalle más conmovedor, sin embargo, es la disposición de las tumbas. Pedro ordenó que se colocaran una frente a la otra, pie con pie. La razón para ello era profundamente romántica y simbólica. Creía que en el día del juicio final, cuando los muertos se levantaran, la primera persona que vería sería su amada Inés. Un reencuentro final para un amor que ni la muerte pudo separar.
Durante el resto de su reinado, que duró una década más, Pedro gobernó como un rey eficaz, aunque temperamental, ganándose el apodo de El Justiciero. Nunca se volvió a casar. Permaneció fiel a la memoria de su única y verdadera reina, visitando frecuentemente su tumba en Alcobaza, como para conversar con ella y reafirmar su amor eterno. Estas tumbas en Alcobaza son más que meros lugares de sepultura. Son un testamento físico de una historia de amor legendaria. Han transformado un monasterio en un santuario para los amantes, atrayendo visitantes durante siglos. La piedra esculpida cuenta la historia que las palabras intentan describir, la de una pasión tan fuerte que su legado fue grabado no solo en la historia, sino en el propio mármol. La historia de Pedro e Inés trascendió la crónica histórica para convertirse en un mito fundador de la identidad portuguesa. Su saga de amor prohibido, asesinato cruel y venganza implacable capturó la imaginación popular de una forma que pocas otras historias han logrado. Se convirtió en un símbolo de la lucha del amor verdadero contra las convenciones sociales y la crueldad del poder político. La influencia de su historia en el arte y la literatura es inconmensurable. El gran poeta portugués Luís de Camões le dedicó uno de los más bellos y conmovedores cantos de su epopeya Os Lusíadas, inmortalizando a Inés como una víctima trágica y a Pedro como un amante enloquecido por el dolor. La frase «Ahora, muerta, soy reina» ha resonado a través de los siglos definiendo su legado. La historia también ha sido adaptada en innumerables obras de teatro, óperas, novelas y poemas en toda Europa. Voltaire escribió sobre ella, y la narrativa inspiró a artistas de diferentes nacionalidades, cada uno ofreciendo su propia interpretación del drama. El cuento se volvió universal, un arquetipo del amor trágico, comparable a Romeo y Julieta, pero con la particularidad de ser una historia real. ¿Y qué hay de la cuestión que intriga a la imaginación popular? Esa pregunta que resuena en títulos sensacionalistas, una exmonja que se convirtió en reina. Aunque el título La monja que se coronó reina es popular, Inés nunca fue monja. Era una noble dama de compañía. La confusión quizás proviene de su vida recluida en Coimbra, pero la verdad, como hemos visto, es aún más dramática y desafiante que la ficción. El verdadero legado de su amor no reside en los detalles imprecisos, sino en la emoción cruda que la historia evoca. Es un recordatorio de que las decisiones tomadas por reyes y reinas, a menudo vistas como meros actos políticos, son impulsadas por las mismas pasiones, dolores y amores que mueven a todas las personas. La historia de Pedro e Inés humanizó a la monarquía, mostrando que incluso bajo coronas y armaduras laten corazones. A pesar de la intensidad romántica de la historia de Pedro e Inés, las consecuencias políticas de su amor se extendieron mucho más allá de sus vidas. La gran preocupación del rey Alfonso IV, la de una crisis de sucesión, acabó convirtiéndose en una profecía autocumplida. El reinado del hijo legítimo de Pedro, don Fernando I, estuvo marcado por la inestabilidad y por guerras desastrosas con Castilla. Cuando don Fernando murió en 1383, sin dejar un heredero varón, Portugal se sumió en la crisis que tanto temía Alfonso IV. La única heredera de Fernando era su hija, Beatriz, que estaba casada con el rey de Castilla. Esto significaba que el trono portugués estaba a punto de ser absorbido por el reino vecino, algo que la nobleza y el pueblo portugués se negaban a aceptar. Fue en este vacío de poder donde los hijos de Pedro e Inés entraron en escena. Aunque nunca reclamaron el trono para sí, su existencia y la de otro hijo ilegítimo de Pedro, Juan, maestre de Avis, proporcionaron alternativas a la unión con Castilla. La crisis de 1383-1385 fue un periodo de guerra civil e interregno, donde el futuro de Portugal como nación independiente estaba en juego. Al final fue Juan, el maestre de Avis medio hermano de los hijos de Inés, quien emergió como el líder de la resistencia portuguesa. Fue aclamado rey como Juan I, derrotando a los castellanos en la batalla de Aljubarrota y fundando la dinastía de Avis, que gobernaría Portugal durante casi 2 siglos. La ironía es que la crisis, temida a causa de los hijos de Inés, fue resuelta por otro hijo ilegítimo de Pedro,
De esta forma, la historia de amor de Pedro e Inés no fue solo un drama personal, sino el catalizador de eventos que redibujaron el mapa político de la península ibérica. El miedo que llevó al asesinato de Inés acabó, indirectamente, por desencadenar la crisis que, a su vez, condujo a una de las más gloriosas afirmaciones de la independencia e identidad nacional de Portugal, demostrando que el amor y la política están siempre, y peligrosamente, entrelazados. A lo largo de los siglos, la percepción de los protagonistas de esta historia ha cambiado. Inés de Castro, inicialmente vista por la corte como una intrusa ambiciosa, fue transformada por la tragedia en una santa secular, un símbolo de amor puro e injusticiado. Su muerte la redimió de cualquier acusación de manipulación política, elevándola al estatus de mártir romántica, la reina de cuello de garza de la poesía popular. Pedro I, por su parte, es una figura compleja. Sus apodos, el justiciero y el cruel, reflejan la dualidad de su personalidad. Para algunos, es el amante ideal, el hombre que desafió al mundo por su amor y que movió cielo y tierra para honrar a su amada. Su venganza, aunque brutal, es vista como una expresión de su dolor infinito, un acto de justicia poética. Para otros historiadores, sin embargo, Pedro fue un monarca inestable y peligroso, cuya obsesión personal puso al reino en riesgo. Su furia y su sed de venganza son vistas como señales de un temperamento tiránico, y la coronación póstuma como un acto de necrofilia y locura, y no de amor. Es el rey que puso su corazón por encima de la corona, una cualidad que puede ser tanto admirada como temida. El rey Alfonso IV también es juzgado con ambigüedad. ¿Fue un padre cruel que asesinó a la mujer que su hijo amaba? ¿O fue un rey pragmático que tomó una decisión terrible, pero necesaria, para proteger la soberanía de su país de una inminente amenaza castellana? La razón de Estado que invocó es un dilema ético que continúa siendo debatido por historiadores y filósofos. Lo que permanece innegable es la fuerza de la narrativa. Independientemente de cómo juzguemos sus actos, la historia de Pedro e Inés continúa fascinando porque toca temas universales: el amor que desafía a la muerte, la tenue línea entre justicia y venganza, y el conflicto eterno entre el deber personal y la responsabilidad pública. Son estas complejidades las que la mantienen viva y relevante hasta hoy. El título de este video menciona un escándalo que el Vaticano quiso ocultar, y es importante explorar esta dimensión. La Iglesia Católica en el siglo XIV detentaba un poder inmenso sobre la vida, la muerte y, crucialmente, el matrimonio. La relación de Pedro e Inés era, a ojos de la Iglesia, un caso de adulterio público y continuo, un pecado grave, especialmente para un heredero del trono. El supuesto matrimonio secreto, realizado sin la dispensa papal necesaria, ya que Inés era pariente lejana de Constanza, era canónicamente inválido. El juramento de Pedro en Cantanede, forzando al clero a reconocer a Inés como su esposa legítima, fue una afrenta directa a la autoridad de la Iglesia. Usó su poder real para subvertir las leyes eclesiásticas, un acto que ciertamente fue visto con gran preocupación en Roma. El Vaticano, sin embargo, actuó con cautela. Excomulgar a un rey, poderoso como Pedro I, podría crear un cisma y debilitar la influencia de la Iglesia en Portugal. En lugar de una confrontación abierta, es más probable que la diplomacia papal trabajara entre bastidores, tratando de mitigar el escándalo. La ocultación no fue tanto un acto de borrar registros, sino de evitar una crisis pública, dejando que el asunto muriera con el tiempo. La coronación póstuma fue el acto más problemático. Era un ritual sin precedentes, mezclando lo sagrado de la coronación con lo profano de un cuerpo en descomposición. Era un espectáculo que desafiaba las nociones cristianas sobre la muerte y el respeto a los difuntos. Aunque no hay registros de una condena formal del Papa, es imposible que un evento tan extraño y desafiante no haya sido discutido y desaprobado en los pasillos del Vaticano. La historia, por lo tanto, no es solo un escándalo político, sino también religioso. Pedro I doblegó a la nobleza y al clero de su país a su voluntad, forzándolos a aceptar su versión de la verdad. Reescribió su propia historia y la de Inés, desafiando las leyes de los hombres y las leyes de Dios
para garantizar que su amada tuviera, en la muerte, la corona que le fue negada en vida. La historia de Pedro e Inés termina, pero no acaba, en el silencio del monasterio de Alcobaza. Sus tumbas, frente a frente, son la promesa final de un reencuentro. Durante más de 600 años, han permanecido como guardianes silenciosos de una pasión que se negó a ser extinguida por la conspiración, la violencia o el propio tiempo. Son la prueba física de que algunas historias de amor son simplemente demasiado grandes para caber en una sola vida. Su legado no está solo en la piedra o en los libros de historia, está en el propio paisaje de Portugal, en la Quinta das Lágrimas, donde se dice que las manchas rojizas en una fuente son la sangre de Inés, y que las flores que allí nacen son de las lágrimas que ella derramó. La leyenda se ha fundido con la tierra, convirtiéndose en parte del alma de una nación entera. Su saga nos obliga a cuestionar la naturaleza del amor y del poder. ¿Hasta dónde se puede llegar en nombre del amor? ¿Y cuál es el precio de la justicia cuando se transforma en venganza? La respuesta de Pedro fue extrema, quizás demente, pero innegablemente poderosa. Nos mostró que el amor puede ser una fuerza constructiva, pero también una fuerza destructiva, capaz de generar tanto la más tierna devoción como la más fría crueldad. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like, comenta tu parte favorita y suscríbete para descubrir más secretos del pasado. Nos vemos en la próxima. La historia de Inés, la reina coronada después de la muerte, es un recordatorio sombrío y romántico de que la historia es, en su esencia, profundamente humana. No es solo una sucesión de fechas, batallas y tratados, sino un tejido de pasiones, pérdidas y del deseo desesperado de dar sentido y dignidad a nuestras vidas y a las vidas de aquellos que amamos, incluso mucho tiempo después de que se hayan ido. La historia de Pedro e Inés nos enseña que el amor puede, de hecho, trascender a la propia muerte. Si este cuento ha tocado tu corazón, comparte este vídeo con alguien que aprecie las grandes historias de amor y deja tu like para que podamos traer más narrativas como esta. Hasta la próxima, donde otra página olvidada de la historia estará esperando a ser contada.